sobre los tres nuevos impuestos que anuncia el gobierno, que son impuesto IVA 19% para juegos de suerte y azar electrónicos, los de plataformas digitales, el 1% a las exportaciones del sector de petróleo y carbón, 1% al impuesto de timbre. Es una decisión que le ha comunicado al Congreso Nacional la viceministra de Hacienda, Juanita Villaveses. Señora viceministra, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a toda la audiencia. Estos impuestos quedan oficializados cuando salgan los decretos, ¿verdad? Pues todavía están analizándolos, es decir, no tenemos 100% seguridad de que vayan a ser esos tres. Han sido los que hemos revisado pues de cara a la conmoción del Catatumbo y a la posibilidad pues de tener un recaudo para focalizar las necesidades que se tienen de la conmoción. ¿Estos tres quiere decir, están pensando en otros? No. Estamos analizando si van los tres o si eventualmente alguno de esos se reconsidera. ¿Y cuál es el que están reconsiderando? No puedo decirlo. En este momento pues tenemos el de juegos de azar, que básicamente pues pondría estos juegos en línea en la misma situación del resto de los juegos, que son los localizados, que pues cuando estaba impulsándose el sector pues se entendía que tuvieran ese beneficio, pero pues ya es un sector mucho más consolidado, entonces nos permitiría un recaudo importante dependiendo el tiempo que dure la medida, pero pues eso ayudaría al recaudo. El otro es el de exportaciones, el 1% al sector de extracción de petróleo y carbón, y el impuesto del timbre, que básicamente no hay cambios, eso es importante señalarlo, no hay cambios respecto a lo que tiene que ver con la enajenación de bienes inmuebles, eso quedaría exactamente igual a como está en este momento pues después de la ley 2277 del 2022, no habría ningún cambio en lo que tiene que ver con las transacciones de bienes inmuebles, sería para otro tipo de contratos. Esa es una aclaración, perdóneme, lo digo, muy importante, porque la gente que está comprando o vendiendo un inmueble, se le encarecería mucho el negocio con 1% más, ¿no? Exactamente, no. Lo que tiene que ver con enajenación de bienes inmuebles queda exactamente igual, es decir, aquellas transacciones de menos de 20.000 VTs, la tarifa sería del 0%, entre 20.000 y 50.000 VT sería del 1.5% y de 50.000 VT en adelante del 3%, que es exactamente lo que hay en este momento y que se definió con la reforma tributaria de 2022. Eso no generaría cambios. Eso en plata usted tiene, no en VTs, sino en dinero, ¿cuánto es? Menos de alrededor de 1.000 millones, 0%, y ya después empiezan las marginales de ventas de 1.000 millones en adelante. Pero el impuesto de timbre a estos trámites notariales no tocaría esos porcentajes. No, señor. No, ni las VT, nada, sí. Eso queda exactamente Quiere decir, lo que planean recaudar, que en este impuesto de timbre veo que son algo más de 300.000 millones de pesos, ¿sería para trámites notariales relativamente menores? Sí, y dependiendo pues el tipo de transacciones que se hagan. Entonces, pero ese es uno de los que se está revisando. Pero, viceministra, ahorita estábamos hablando de los matrimonios, un matrimonio en una notaría, un divorcio, una autenticación, ¿eso quedaría grabado? Eso yo creo que ya tiene algún impuesto. Uno cuando se casa en notaría tiene que hacer algunos pagos. No sería sobre eso. Sería sobre otro tipo de contrataciones y por unos valores muchísimo más altos. Sí. ¿Qué tipo de contrataciones serían, por ejemplo, viceministra? Si usted vende un avión, entonces si usted es una persona natural o una persona jurídica que tiene pues efectivamente un bien muy, digamos, avaluado pues alto, entonces ahí sí va a tener que pagar un impuesto de timbre del 1%, pero es uno de los que se está considerando. ¿Pero está definido el monto de las transacciones que serían grabadas? Para personas naturales comerciantes cuyos ingresos o patrimonio bruto en el año anterior superen las 30.000 VT, en este momento está así. 30.000 VT, ¿cuánto sería traduciéndolo, viceministra? Pues si 20.000 son 1.000 millones, entonces 30.000 estaríamos hablando de 1.500, alrededor. 1.500 millones de pesos. Es decir, sí. y para dejarlo muy claro, no golpearía los trámites digamos, habituales y normales de los colombianos. Serían unos trámites que tendrían que obtener como sustento una base mucho más alta o personas con ingresos mucho más altos. Exactamente.
Exactamente. Sí. Entonces, pero como digo, todavía se están haciendo los análisis. Quiero ser muy clara en esto todavía no está del todo redactado, entonces, o sea, redactado en el sentido de que ya vaya a tener la firma. Estamos revisando y analizando para tener la certeza de salir con pues lo más claro posible. Pero ¿quién está revisando y quién está analizando, viceministra? Si por lo demás ustedes ya hicieron un anuncio. Sí, es que si no es ustedes y si no es el ministro, entonces ¿quién? Pues exactamente, lo acabas de decir, el ministro, exactamente. Pues falta y no le dar unas puntadas. Sí, pero por ejemplo, ¿qué puntadas? Y en el tema, por ejemplo, para irnos ya a los juegos de azar, ¿cuánto pesan esos juegos de azar en la canasta familiar? Porque son parte de la canasta familiar. ¿Tienen ustedes el dato? Pues mira, nosotros lo que tenemos como apuestas es que en 2024 los juegos de azar generaron por estas apuestas 45 billones. Eso es casi 4 veces más que en la pandemia. Y un IVA general, pues a esta actividad busca recaudar, dependiendo el tiempo, pues que sea la medida, pero pensándonos en la vigencia fiscal, pues permitiría recaudar alrededor de 2 billones. Sí. Doctora Juanita, ustedes en el Ministerio de Hacienda están haciendo cuentas de estos impuestos por 3 meses o por toda la vigencia fiscal. Ahí sí depende de lo que ha hecho la Corte. Si son por 3 meses, estaríamos hablando en el caso del IVA, 519 mil millones. Si se acoge un concepto de la Corte, se haría por la vigencia fiscal. Sí. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es la posición de Hacienda? Estamos revisando. Sí. Todavía no llegan a esa conclusión. Es decir, falta todavía ver por qué vigencia es la duración de los impuestos y cuáles son los impuestos en función de lo que diga la Corte Constitucional. Los 3 que hemos considerado son esos 3 y que eventualmente habrá algún tipo de ajuste que lo anunciaremos pues lo más pronto posible. Pero en este momento pues lo que se ha pensado son esos 3 en los términos en los que yo mencioné pues en la Cámara, que es IVA de juegos de azar 19%, contribuciones especiales de exportaciones del sector extractor de petróleo y crudo y carbón 1% y de impuesto de timbre 1%, bajo las consideraciones que les señalé. Entonces, en este momento, eso es lo que estamos revisando. Eventualmente puede haber algún ajuste sobre alguno de esos 3. Sí, pero viceministra, el martes usted en la Cámara de Representantes hizo cuentas de recaudo, si no recuerdo mal, y le pido que me corrija si no es así, de 1,063 billones de pesos. Un billón largo, sí. Con estos impuestos. Sí, correcto. Ese cálculo se hace por recaudo de 90 días. Ah, ese cálculo es por 90 días, no es por toda la vigencia fiscal. Exactamente. No, la vigencia fiscal pues sería eso por 4. Entonces sí, es por 90 días, el cálculo que yo presenté en la Cámara. Sí, claro, entre otras cosas las cuentas dan, si en la reforma tributaria se iba a recoger en un año 2 billones de pesos, pues en 12. No, por cuenta del impuesto a juegos de azar. Ah, ya, sí, exactamente. Eran 2 billones de pesos, ¿cierto? Sí, algo más. Aquí por 3 meses, pues ahí está el porcentaje, 519 mil, una cuarta parte. Es importante también señalar que estas medidas solo pueden ir encaminadas a la conmoción. Eso no estarían destinados para otro tipo de actividades distintas a la conmoción, a lo que tiene que ver con la conmoción de Catatumbo. Y viceministra, en el tema de apuestas en línea, ¿en qué momento se cobraría el IVA? ¿En el momento en que hago la apuesta o en el momento de resultar ganador o por la diferencia, es decir, por lo que me gané? ¿Qué han pensado al respecto? Porque ahí en el sector tienen muchas dudas. En el sector hemos estado conversando precisamente con el sector para poder recoger sus preocupaciones por los efectos que pueda tener en salud. Entonces todavía no tenemos, el cálculo inicial es sobre la apuesta, pero recogimos las preocupaciones del sector y también se está revisando en qué momento se aplicaría. Vale. Viceministra, una pregunta final. ¿De quién fue el error? Esta fue la expresión que utilizó el presidente Petro en el tema de pensiones, del aplazamiento en el tema de pensiones que creó un justificado malestar, miedo en la gente de si le iban a pagar o no la pensión de este mes. El presidente Petro, hablando de ese tema, dijo que fue un error de Hacienda, ¿De 2 funcionarios dijo? Dijo de 2 funcionarios.
No puedo, no tengo la información, eso se realiza en la dirección de presupuesto. Creo que es importante poderse contactar con el director de presupuesto y directamente con el ministro. Sí. ¿El problema fue del director de presupuesto? No estoy afirmando eso. ¿Pero sí fue un error, mi viceministra? No lo sé, eso lo dijo el señor presidente, pero pues ustedes lo tocaría tenían revisar previsto. acá. Toca revisar acá internamente. ¿Usted no es la jefa del director de presupuesto? No, señor. Yo tengo a cargo 2 direcciones, que es Dirección de Política Macro y Dirección de Política de la Economía de la Seguridad Social. O sea, el viceministerio no tiene... el viceministerio técnico no tiene debajo la dirección de presupuesto. El director de presupuesto depende directamente del señor ministro. ¿A estas alturas usted coincide en el diagnóstico con el presidente de que fue un error? No le puedo dar esa respuesta hasta que no haga la revisión, porque no le corresponde a mi área hacer esa revisión. Claro, pero es que si no fue un error, fue un problema de comunicación, de que alguien quiso y alguien desquiso. No estoy diciendo eso, tendría que revisar y sobre ese tema, pues en caso de que me tenga que pronunciar lo haré, pero pues creo que estamos hablando de impuestos, entonces conversemos sobre eso, por favor. Sí, no, viceministra, pero espero que usted entienda, por otro lado, que también esta noticia se origina en el Ministerio de Hacienda y que la gente tiene legítimamente el Claro, pero no todas las personas de Hacienda podemos conversar sobre cada tema. Claro, entonces, Néstor, espero que usted entienda que si yo no le pregunto a usted por lo que le interesa a la gente, pues la gente va a decir, Morales, ¿por qué no le pregunta a la viceministra qué es lo que está pasando con las pensiones? Claro, entiendo, pero también creo que la audiencia comprende que no puedo dar respuesta sobre todo, entonces estaría muy bueno que tuvieras esa conversación con el señor ministro. Vale. Doctora Villaveses, muchas gracias por estos minutos. Ok, bueno, gracias. Un saludo.